Hola, somos Torrefuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro dando inicio a la serie Un llamado a la libertad, con el tema La libertad del Evangelio. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hola iglesia, hola a aquellos que nos acompañan en la transmisión. Buenos días iglesia. Muy bien. Bueno, como en el anuncio escucharon, hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Esta es la serie probablemente más larga de todo el año y se basa en un solo libro de la Biblia. Es una serie que va a durar el resto de septiembre, octubre y casi al final de noviembre sobre el libro de Gálatas. Entonces les pido y les recomiendo que lean el libro de Gálatas, porque vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a llevarlo hasta el último versículo del capítulo 6. Entonces, esta es una buena oportunidad para profundizar en su conocimiento y crecer en la gracia de Dios. Entonces, para hacerlo, les recomiendo, léanlo varias veces para que puedan comparar lo que están leyendo con lo que se está diciendo. Y primero Dios, lo que estamos diciendo es lo mismo de lo que se está leyendo. Obviamente va a haber muchas ilustraciones, cosas prácticas que no están escritas en el libro, pero nos vamos a basar en el texto del libro de Gálatas. Esta carta fue prácticamente la única carta de las 13 cartas paulinas de Pablo que fue escrita a una región y a un número de iglesias. Normalmente las demás cartas de Pablo están dirigidas a una congregación o al menos a una ciudad con varias congregaciones. Esta es una región que hoy en día estaría en el suroeste de lo que llamamos el país de Turquía. Esta carta de Gálatas la consideramos, bueno, yo no, muchos antes de mí, el Magna Carta de lo que es el Evangelio de la Libertad. Fue precisamente el estudio de esta carta de Gálatas de un clero llamado Martín Lutero, que fue convencido al leer las Escrituras que lo que había aprendido y lo que había enseñado por años estaba equivocado. Había una enseñanza bíblica que se había ignorado por un buen tiempo, se había marginado, reemplazándose lo que decía la Biblia por tradiciones del hombre. Y esa fue la doctrina que se llama la justificación por fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. En aquel entonces, realmente uno tenía que cumplir con una serie de mandatos, leyes, costumbres y tradiciones para poder acercarse uno a Dios, ser del agrado de Dios y obtener la salvación de Dios. Y se dio cuenta este clero Martín Lutero que la justificación no viene por ningún mérito humano, no viene por ninguna obra humana, no viene por tradiciones humanas, viene por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto fue el inicio, encendió un fuego que no se pudo apagar, que se conoce históricamente como la Reforma Protestante. Somos llamados a la libertad en Cristo. La libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de la paga del pecado que es la muerte, la libertad eventualmente aún de la presencia del pecado cuando estemos presentes con el Señor. Una carta del Evangelio de libertad. Y hoy lo único que quiero hacer el día de hoy es introducir toda esta serie de estudios y mensajes que vamos a tener septiembre, octubre y noviembre con un énfasis en la naturaleza del mensaje de libertad, que es el único evangelio que debemos nosotros de reconocer y de proclamar. La historia de esta carta, la cual explica por qué fue escrita esta carta, se encuentra en el libro de Hechos. Entonces voy a pedir que busquen por favor el libro de Hechos en sus Biblias, en sus dispositivos, ahí también en transmisión, y aparece una pantalla ahí en donde están todos los textos que vamos a usar en el libro de los Hechos. Por si acaso se pierde, bueno, ahí están todos los
textos que vamos a utilizar. Y esos, en resumen, dan la historia de qué es lo que pasó para ocasionar eventualmente esta carta a las iglesias de Galacia. En este primer viaje, encomendados Bernabé y aquel entonces Saulo para ir en el primer viaje misionero, usaron una estrategia novedosa, pero entendible y creo yo muy inteligente. Primero se presentaba en las sinagogas de cada pueblo en donde iban a proclamar el evangelio. Recuerden que los judíos estaban esparcidos por todo el Medio Oriente. Estaban en el norte de África, estaban en lo que hoy en día se conoce como Europa, estaban en países un poquito más allá del Medio Oriente, estaban esparcidos. Por lo tanto, en cada pueblo, por lo general, cuando se reunían 10 familias judías, podían establecer una sinagoga, una asamblea que se reunía cada sábado para estudiar las Escrituras, para leer las Escrituras, para orar, y eso desde el tiempo del exilio lo habían practicado. Por lo tanto, sabían que tenían una recepción automática en esta sinagoga, porque Saulo en aquel entonces, fue educado a los pies del famoso rabino Gamaliel. Y era judío, y era la costumbre de permitir a hombres ya ancianos, maduros en la fe, después de la lectura, de permitirles comentar la lectura. Por lo tanto, se presentaron en las sinagogas de sus compatriotas judíos. Dice el versículo 4 del capítulo 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo y por la iglesia de Antioquía en Siria, descendieron a Seleucia. Y de ahí navegaron a Chipre y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas de los judíos. Ahí está, en sus Biblias. El mensaje de salvación llegó al corazón de algunos judíos, es cierto, pero eventualmente predominaba mucho el que no era judío que creyera, que el judío que creyera. Pero la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 49, se esparció, creció rápidamente con esta estrategia, a pesar de los obstáculos. No tuvieron una buena recepción en muchos de los pueblos de parte de sus compatriotas los judíos. Enfrentaron mayormente oposición en todos y en algunos persecución, amenaza de vida. Dice el versículo 44, Hechos 13, 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Habían estado en la sinagoga, habían escuchado los judíos, algunos gentiles se habían dado cuenta de lo que estaba y se reunió una buena parte de ese pueblo porque querían escuchar el mensaje de la libertad en Cristo Jesús de los labios del apóstol Pablo. Pero viendo los judíos de la sinagoga, la muchedumbre, vieron que tenía Pablo mucha más gente que querían escuchar el mensaje de libertad que tenían ellos en la sinagoga el sábado. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y entonces usaron una estrategia de contaminar y contagiar al resto de la población. Y dice el versículo 50 que los judíos de esa sinagoga instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Mujeres, ustedes tienen una gran influencia, ¿eh? Una gran influencia. De acuerdo a estadísticas, sabemos que la razón número 1 por la cual un adolescente no abandona la fe cuando ya es más grande, universidad y de adulto, es por la influencia de la mamá. Y los judíos, yo creo que ahí se dieron cuenta, no vamos a ir con los varones, ellos quizás van a ofrecer resistencia, vamos a ir con las mujeres primero y después con los principales de la ciudad, y levantaron a través de ellos en conjunto persecución contra Pablo y Bernabé, de tal manera que los expulsaron. Físicamente los sacaron de la ciudad. A pesar de esto, los valientes Bernabé y Saulo, o Pablo, continuaron predicando en las sinagogas y las ciudades, teniendo una recepción mixta, como suele suceder cuando predicamos el evangelio. No todo el mundo recibe y no todo el mundo reacciona en la misma manera. Algunas reaccionan nada más ignorando. Algunos reaccionan un poquito más fuerte, como los judíos, blasfemando. Por ejemplo, esto es lo que sucedió en un pueblo llamado Iconio, en Hechos 14, versículo 4. La gente de la ciudad, Hechos 14, 4, estaba dividida. Unos estaban con los judíos de la sinagoga,
los que habían venido de otras ciudades también, y otros estaban con los apóstoles Bernabé y Pablo. Y algunos dirán, oye, pero Bernabé no era apóstol. No, no era apóstol como los 12 originales, pero la palabra significa enviado. Y Bernabé y Saulo fueron enviados por la iglesia en Antioquía, en Siria. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, querían matarlos, habiendo sabido, alguien les sopló, huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí continuaron predicando el evangelio valientemente. En cada ciudad era la estrategia de Pablo, cuando se reunía un grupo de creyentes, de establecer una iglesia, una asamblea. En un sentido, una sinagoga que no se llamaba sinagoga, una asamblea de creyentes, y en cada asamblea dejar algunos preparados, con el poco tiempo que tenían, de dejarlos preparados como los líderes espirituales de esa congregación, como dice Hechos 14:23. Constituyeron ancianos, líderes espirituales, en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído, y los dejaban, confiando en el Señor y en el Espíritu Santo. Después de terminar ese primer viaje misionero, regresaron a la iglesia enviadora de Antioquía en Siria, y se toparon ahí con un grupo de judíos creyentes que estaban predicando otro evangelio, causando confusión entre los creyentes. Capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, o sea, de Jerusalén, de Judea, enseñaban a los hermanos de Antioquía en Siria: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estaban predicando este evangelio principalmente a los que no eran judíos de tradición o de religión. No tanto los judíos, porque ellos se circuncidaban al 8º día. Estaban diciendo que para que una persona fuera un verdadero creyente en Cristo Jesús, que fuera reconocido por un verdadero seguidor de Cristo Jesús, no siendo judío, ese gentil tenía que circuncidarse para ser salvo. Otro evangelio no es el evangelio que estaban predicando de justificación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, Bernabé y Pablo. Era otro diferente, semejante porque usaban palabras semejantes, pero no, la salvación estaba basada en una cosa, en otro evangelio, y estaba basada en gracia y fe en el evangelio que predicaba Pablo. Y como Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ese mensaje, con este otro evangelio, dice aquí que sucedió la primera batalla eclesiástica del Nuevo Testamento. Ahí fue, en Antioquía, en Siria. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, porque estaban defendiendo la verdad del evangelio. No era algo que se podía tolerar, no era algo que se podía recibir, no era algo opcional que podías creer este o creer este. No, estaba desviándose del verdadero evangelio, este otro evangelio, y causando confusión entre los creyentes no judíos en Antioquía, en Siria. Y fue tan grande la controversia que se dieron cuenta que esto se tenía que hablar más allá de Antioquía, en Siria. Este otro evangelio que se estaba predicando por los que venían de Judea o de Jerusalén, que estaba causando confusión. Entonces decidieron mandar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén para reunirse con los líderes espirituales de esa ciudad, los apóstoles, los ancianos, para dialogar y discutir este tema. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué evangelio vamos a creer? ¿Cuál vamos a predicar? ¿Los dos? ¿Uno? ¿Qué vamos a hacer? Entonces fueron para discutir y aclararlo una vez para siempre. Al llegar a Jerusalén y contar lo que había sucedido en su primer viaje misionero, contando que la gracia de Dios había alcanzado judíos y también muchos gentiles habían dejado iglesias establecidas con ancianos, la iglesia en Jerusalén y sus líderes se regocijaron. Versículo 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia apóstoles ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y se regocijaron. Sin embargo, otra vez en Jerusalén, no sorprendentemente, se toparon con estos proponentes de otro evangelio que se empezó a predicar desde Jerusalén
y había llegado a Antioquía en Siria, y como nos vamos a dar cuenta, había llegado a la región de Galacia, en lo que hoy en día es Turquía. Dice el versículo 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Jerusalén se levantaron diciendo, cuando hubo esta discusión, es necesario circuncidarlos y, añadieron, mandarles que guarden la ley de Moisés a todos estos gentiles. Si no, no son verdaderos creyentes, no son hijos de Dios, no hay salvación para ellos. Este era el otro evangelio. Y déjame decirles, desafortunadamente, que esto no ha terminado. Pensamos que es un problema nada más del primer siglo. Sigue vigente hasta la fecha. Se ha presentado en diferentes formas y con diferentes nombres, pero ha habido varios evangelios, que son otros evangelios que no son el evangelio de libertad, de salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. En esta reunión se reunieron ahí y pidieron dirección de Dios, y juntamente con el Espíritu Santo de Dios llegaron a una conclusión: que era necesario solamente predicar un evangelio, el evangelio de salvación por gracia por medio de la fe, y decidieron, como conveniente, hablar a todas las iglesias para que no ofendieran o causaran tropiezo innecesariamente a los creyentes judíos, pero no obligaron a que los gentiles fueran circuncidados. Eso no es el evangelio, no es necesario, porque la salvación es por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús, no por ninguna obra humana, no por ningún rito humano, no por ninguna tradición humana. Y se refleja aún en el ministerio de Pablo. Cuando Pablo inicia su segundo viaje misionero, conoce a un joven llamado Timoteo, que sería uno de sus discípulos más cercanos y más importantes. Y como él tenía una mamá judía, lo circuncida para no tener problemas con los judíos creyentes. Pero también en el segundo viaje misionero viene otro que se presenta, más bien en el desarrollo de los viajes, que se llama Tito. Hay dos cartas al final de las cartas de Pablo. Primera y segunda Timoteo, dirigidas a este joven Timoteo, y la última dirigida a Tito. Los dos eran importantes, pero como Tito era gentil, no era judío, no lo circuncidó. Y ahí Pablo hizo la distinción. Un judío, si quiere seguir la tradición de los judíos, circuncidarse, por higiene, no hay ningún problema. Por tradición, no hay ningún problema. Pero que no sea porque a través de la circuncisión, una cosa humana, uno puede obtener salvación. Y menos vamos a obligar a los que no son judíos a circuncidarse para salvación. Y menos que guardasen toda la ley de Moisés. Y todavía, hoy en día, hay proponentes, nuevas generaciones de judaizantes que insisten en que tenemos que adoptar varias cosas de la antigua ley de Moisés para practicar nuestra fe en Cristo Jesús. Y he tenido varios argumentos con grupos así a través de los años, y siempre señalo lo mismo: uno no puede escoger lo que le gusta y dejar lo que no le gusta si quieres hacer esto. Entonces, agarran algunos conceptos de la antigua ley de Moisés, la que se estableció en el monte Sinaí, por ejemplo, las 7 fiestas solemnes de Israel, tabernáculos, Pascua, y quieren celebrarlas. Bueno, si alguien quiere celebrarlas, yo no me opongo, aunque la Pascua ya la tenemos en Cristo Jesús, pero no es obligatorio. No es obligatorio para que tengamos gracia, para que agrademos a Dios, para que nos acerquemos más a Dios o para que ser salvos. No es obligatorio eso, pero insisten que si no se hace eso, no estamos practicando la fe como lo practicaba Jesús y sus discípulos en los evangelios. Recuerden, Jesús y sus discípulos eran judíos. Practicaban todo eso, pero cuando empezó a predicarse el evangelio a todas las naciones, que incluyeron también a los que no eran judíos, se tomó la decisión: ellos no necesitan circuncidarse, ellos no necesitan guardar la ley de Moisés, es suficiente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ser salvos. Y ahí hubo esa gran controversia, y esa es la razón por esta carta a las iglesias en Galacia, porque había llegado este grupo que ahí enfrentaron en Jerusalén, que habían enfrentado en Antioquía, en Siria, y aparentemente llegó un reporte de algunos que estaban en Galacia, que también habían llegado allá y estaban predicando este otro evangelio. Y el propósito de la carta
Gálatas era aclarar cuál era el evangelio verdadero y corregir la confusión sembrada por este otro evangelio que se estaba predicando. Un contraste entre el evangelio de gracia por medio de la fe con el evangelio de ley y de obras. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Ahora sí, vamos a ir a la carta de Gálatas. Ahí abren sus Biblias, por favor. Muchos al principio del ministerio de Pablo dudaban de él, porque era el gran perseguidor de la iglesia. Y cuando regresa de Damasco a Jerusalén, como se va a reportar en el capítulo 2, no era aceptable porque pensaban que solamente estaba ofreciendo como un disfraz para poder infiltrarse en las iglesias, para poder acabarlas. Entonces no confiaban mucho. Si no hubiera sido por Bernabé, Pablo jamás hubiera podido ministrar dentro de las iglesias. Pero aparentemente estos grupos de judaizantes de Jerusalén, Antioquía de Siria, que habían llegado hasta la región de Galacia, estaban desprestigiando a Pablo con el propósito de desprestigiar el evangelio de libertad por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo, recuerden, no fue uno de los apóstoles originales. Jesucristo llamó a 12 originales, incluyendo Judas Iscariota, pero Pablo no estaba entre ellos. La conversión de Pablo fue mucho posterior a la resurrección de Jesucristo, cuando iba rumbo a la ciudad de Damasco para perseguir y encarcelar a los creyentes que eran conocidos como los creyentes del camino. Ese era el propósito del viaje a Damasco, y en medio del viaje se topa con el Señor Jesucristo. Lean eso en Hechos el capítulo 9, y hay una transformación ahí y un llamado especial a Pablo por medio del Cristo resucitado, que lo escogió especialmente para que llevara el evangelio de libertad hacia las naciones, a los gentiles, y llevó a cabo ese ministerio eventualmente. Pero fue un proceso que tomó tiempo para que las iglesias y los creyentes creyeran y confiaran en Pablo. Y aquel día no había nada como Twitter, como Facebook, como Instagram, que uno pudiera comunicar a todos al mismo tiempo que Pablo se había convertido, gloria a Dios. Para que ese mensaje fuera circulando a través de todas las iglesias y entre todos los creyentes, tomó tiempo. Y se aprovecharon de esto estos judíos que habían venido desde Jerusalén para desprestigiar la autoridad, la autenticidad del mensaje, el evangelio que Pablo estaba predicando. Por eso inicia su carta en la siguiente manera, en el versículo 1. Pablo, apóstol, que significa enviado, y fue enviado especialmente por Jesús. Y entonces en paréntesis dice apóstol, no de hombres, ningún hombre me seleccionó, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Se defiende Pablo no por orgullo propio, no por jactarse, no porque quiere ser conocido, no por la personalidad. Se defiende porque al desprestigiar su persona, su llamado, se desprestigia también su mensaje. Y entonces dicen, chiquitos, yo no soy apóstol por ningún hombre. Jesús mismo me llamó. Jesús mismo me envió, y estoy aquí porque Jesús me transformó. Y ese es el mensaje que les voy a dar, que ningún hombre me dio esta autoridad, me la dio Dios. Y ese es el mensaje que predico, haciendo referencia al evangelio de la libertad que Dios nos da para su gloria. Y dice en el versículo 3 acerca de este evangelio: gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en estos primeros 5 versículos, él se defiende y defiende la predicación del mensaje que él da a través de que Jesús fue el que lo llamó y el que lo envió. Entonces, en los primeros 2 capítulos de Gálatas, no voy a tocar los 2 capítulos, obviamente, Pablo constantemente, van a notar, se defiende en cuanto a su autoridad y llamado que recibió directamente de Jesús, porque si no, se desprestigia el mensaje.
No hay otro evangelio. En los capítulos 3 y 4 que nos esperan ya en semanas futuras, en esta carta, Pablo explica ampliamente lo que ya yo dije, que era la justificación, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto lo hace para corregir esta doctrina falsa que se había infiltrado, que uno tenía que circuncidarse o guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y en los últimos capítulos 5 y 6 contienen ahí instrucciones prácticas para la fe y para vivir por gracia. Por ejemplo, el capítulo 5 que habla ahí de andar en el Espíritu y nos dice cuáles son las características de la carne y del Espíritu. Porque los judaizantes estaban causando gran confusión. Y así termina con una advertencia fuerte para aquellos que predicaban otro evangelio en el capítulo 6 al final. En el tiempo que nos queda, quiero ver con ustedes brevemente las implicaciones de los versículos 6 al 10. Entonces, tengan abiertas sus Biblias a Gálatas 1, 6 al 10. Empieza diciendo en el versículo 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando dice maravillado, no lo dice en un sentido positivo, lo está diciendo en un sentido negativo. No está diciendo, wow, qué bueno que pudieron escoger otro. Está diciendo, ¿cómo puede ser, después de tan poco tiempo que yo estuve con ustedes y prediqué el evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, cómo puede ser que tan rápidamente se desviaron y creyeron en otro evangelio? ¿Cómo puede ser tan rápido? Pablo estaba asombrado. Qué lentos somos nosotros los seres humanos para creer, pero qué rápido para desviarnos o enfriarnos. Yo no sé cuánto tiempo Dios tuvo que tratar con usted para que usted creyera. Conmigo fue 6 meses. Primera parte fue de convencerme intelectualmente, o sea, aquí en el coco. De tal manera que me acuerdo que después de un tiempo me trataban de evangelizar y yo contestaba todas las preguntas. Y se querían, ¿cómo es que yo le contestaba todo correctamente? Pero el problema es, me decía, ¿y por qué no crees? Porque está aquí y no está acá. Había una lucha de orgullo, una lucha de espíritu, que tomó 6 meses. Y después de 6 meses el Señor ganó y yo no perdí, yo gané. Gana en ese sentido. Yo no sé cuánto tiempo Dios tuvo que tratar con usted para que usted final creyera. Pero son pocos los que creen así. Generalmente es una batalla de orgullo, de tradiciones, de preguntas, de dudas que nos atacan en nuestra cultura cuando por fin Dios. En el caso de Pablo fue inmediato, pero fue una experiencia dramática, lo tumbó de un caballo. Perdió la vista. La mía no fue así, nadie me tumbó de un caballo y no perdí la vista, fue un proceso. ¿Cuántos de ustedes tardaron así? Levanten la mano. Ok, normalmente casi un 40% de la congregación. ¿Cuántos fueron inmediato? Ok, minoría, ¿no? Como 3, 4, bueno, felicidades, no tuvieron que luchar tanto. Pero muchos de nosotros, no importa el tiempo que haya tomado para que nos convirtiéramos, para que creyéramos, luchamos después con permanecer en la fe, con seguir adelante, con no desviarnos. Así como la parábola, ¿no?, de los 4 caminos. Que tan rápido el ser humano se desvía. Y creo que eso sucedió aquí. Quizás los judaizantes eran muy convincentes, porque aparentemente el apóstol Pablo no era una figura que imponía. O sea, no tenía una personalidad, ni tenía un tamaño así de 1,90 que impresionaba, ni por su voz, ni por su físico. Su mensaje sí. Y quizás estas personas, porque eran convincentes, venían con credenciales de Gamaliel, quién sabe qué, les convencieron rápidamente y por eso se asombra Pablo. Parecía que todo estaba bien cuando le llega un mensaje de algunos de Galacia que se estaban desviando las congregaciones de Galacia creyendo en otro evangelio. No el evangelio de la justificación por gracia por medio de la fe. Se desviaron. Dice el versículo 7. Que Pablo lo aclara y bien fuerte. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir
el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. El evangelio de libertad en Cristo es único y exclusivo. No hay otro. No podemos, no debemos de desviarnos del evangelio que se predicó originalmente y que encontramos en las Escrituras. No importa quién dice algo diferente, de una manera convincente, con una personalidad carismática, con un físico imponente, no importa. No podemos permitir que seamos desviados del camino correcto por un predicador popular y convincente. No importa sus credenciales. No debemos de escucharlo y ser persuadidos porque suena bonito y agradable. Sea quien sea, no podemos creer en otro evangelio. Ese es el mensaje de Gálatas. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y no lo que dice el hombre. Mira cómo lo pone Pablo en el versículo 9. Mas, si aún nosotros mismos regresamos con otro mensaje, diferente al mensaje que le predicamos la primera vez, o si viene un ángel con toda su magnitud y resplandeciente como el sol, y si ese ángel les predica otro evangelio, ni nosotros ni otro ángel pueden creerle si predica otro evangelio diferente al que ya le hemos anunciado, y sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, lo repite para énfasis, también ahora lo repito, si alguien nos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Wow, eso es bastante fuerte. Está declarando maldición de Dios sobre aquellos que predican un evangelio diferente. Y no es frecuente que algo se maldice en las Escrituras, o alguien es maldecido, porque nuestro Dios es un Dios de bendición. Dice Proverbios 10:22 que Él da bendición que enriquece y no añade tristeza. Había un coro antiguo que cantamos con eso. Inclusive nosotros mismos somos instruidos por el mismo Jesús, repetido en los evangelios y también en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, que debemos de bendecir aún a aquellos que nos persiguen, no maldecirles. Bendecir a los que nos persiguen y quieren meterlo en la cárcel. No maldecirlos, bendecirlos. En una ocasión Jesús ejemplificó esto al llamar la atención a dos de sus discípulos más cercanos, parte de los 12, Juan y Jacobo, que se sintieron ofendidos y pensaron que Jesucristo iba a tomar su posición cuando le dijeron: estos samaritanos no nos quieren recibir, haz llover sobre ellos trueno para desaparecerlos. Por eso son llamados hijos de trueno, ¿no? Porque recibieron una recepción negativa de los samaritanos. No lo recibieron, no creyeron. Y Jesús les contesta fuertemente después de esto: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No los voy a maldecir. La maldición de Dios es reservada para las cosas más severas y peligrosas, como ocasionar tropiezos a aquellos que recientemente creen en Él. Dice Mateo 18:6, no lo busquen, se lo leo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor eso que ofender y causar tropiezo a uno que cree, causando a ese que cree recientemente que se desviara de la fe. Por eso dijo, sea anatema, 2 veces, maldito. Porque eso es precisamente lo que estaban haciendo estos judaizantes al predicar otro evangelio. Estaban causando un tropiezo para aquellos recién nacidos en la fe, causando que se desviaran del verdadero mensaje del evangelio de libertad. Por eso declara maldición sobre ellos. Maldito el que predica otro evangelio en el primer siglo y en el siglo XXI. Él se defiende, no porque quiere ganar un concurso de popularidad, sino porque se defiende a él para defender el evangelio. Así lo dice en el versículo 10, para terminar. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Otra versión dice, que quede claro, no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.
Pablo defiende su persona, defiende su llamado, defiende su autoridad, no para jactarse, no para pretender ser alguien, porque está defendiendo eso para defender el evangelio de libertad. No busca agradar a los hombres, no le importa lo que opinen ellos, busca agradar a Dios primero. Creo que la gente puede percibir fácilmente si uno se está defendiendo solo por orgullo o si lo está haciendo porque es necesario bajo las circunstancias. Abogado tenemos, dice las Escrituras. Abogado tenemos para con el Padre. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Que nos defiende. No tenemos que defendernos en muchas ocasiones. A veces dicen algunas cosas incorrectas acerca de nosotros. Quizás en las redes nos van calumniando y todo. No es necesario estar atacando eso. Dios es nuestra defensa. Pero al momento que eso empieza a ocasionar tropiezos para creyentes, entonces hay que entrar ahí. Pero atacar a una persona, eso va a pasar. Jesucristo lo dijo, si me han perseguido a mí, les van a perseguir a ustedes. En conclusión, nosotros también debemos de conocer tan bien el evangelio de libertad para poder diferenciarlo inmediatamente de cualquier otro evangelio que se nos presenta, para que no nos cause tropiezo o no nos desviemos de la verdad. Por eso es esta serie del libro de Gálatas. Por eso recomendamos que lo lean. Hace tiempo atrás nosotros vendimos una propiedad para poder construir este edificio. No teníamos muchos fondos, pero gracias a Dios había comprado una propiedad que pensábamos que iba a ser la propiedad eventual de la iglesia en donde nos íbamos a instalar. Bueno, estamos equivocados, Dios tenía otros planes, pero resultó de bendición porque le ganamos bastante, considerable la cantidad de lo que pagamos por la propiedad, el precio que lo vendimos. Y me acuerdo que la persona que lo compró, no voy a decir quién, lo compró en efectivo, unos 1000 metros en Santa Cruz, Buenavista. Y nos trajo a la oficina de la iglesia que rentamos aquel entonces, al lado casi prácticamente del Seminario Bíblico de Puebla, nos trajo en la noche, en un coche Ford Excursion, era enorme el coche, nos trajo 600,000 pesos en efectivo. Olía a carne el billete, porque era dueño de una taquería. Nos preguntamos, ¿tanto se gana una taquería? Yo creo que me voy a meter en ese negocio. 600,000 pesos. Y lo trajo en efectivo. Olía a carne literalmente y tomó como 3 horas para poder nosotros contarlo entre varios hombres. No queríamos uno, no, varios entramos ahí para asegurarnos de la cuenta automática. 3 horas. Con mucho temor pasamos la noche orando a Dios para que no viniera ningún pillo para atacarnos. Se guardó el dinero en una casa y protegimos la casa, no con guardias, con nosotros mismos y sobre todo la oración de Dios. Y gracias a Dios despertamos y estaba el dinero ahí donde tenía que estar. Y entonces varios de nosotros, igual una comisión, lo llevamos directamente al banco para depositar en la cuenta. Y ahí llegamos al banco. En aquellos días se podía depositar 600,000 pesos en una cuenta. Hoy en día no intenten eso, no se puede. En aquellos días, estoy hablando de 1999, 2000, por ahí. Habían diferentes leyes. Sabíamos de quién venía, de una taquería. Entonces fuimos ahí, bueno, pensamos que vendiendo tacos, pero eso es otra cosa. Empezamos otra vez a contarlo ahí con las personas del banco, otra vez, 3 horas. Y para nuestra sorpresa, dentro de todos los billetes que había, que era un bonche, sacaron billetes falsos. Habían billetes falsos entre todos los billetes. Y nos preguntaban, oye, si nosotros éramos varios hombres contando los billetes, ¿por qué no detectamos nosotros el billete o los billetes falsos? Porque eran varios, y tomó el banco para identificarlos. La respuesta es que los del banco están entrenados para reconocer el billete verdadero. Y al saber a 100% todos los detalles y todas las características de un billete verdadero, fácilmente entre todos esos billetes que se contaron, detectaron que esos eran falsos. Y no había maquinitas infrarrojo en aquellos días. Lo detectaron por tacto, por otras características, y nosotros que no sabíamos todas esas características, no lo reconocimos.
Entonces, si nosotros queremos reconocer el verdadero evangelio para poder diferenciarlo de otro evangelio, no tenemos que ir conociendo todas las falsos o todos los otros evangelios que pueden existir en el mundo, la variedad que hay de ellos. Voy a ver este, voy a ver este. No pierdan el tiempo examinando todos esos. Pueden estudiarlo para provecho. Hay un curso que se llama aquí sectas y todo eso. Pero yo les sugiero que concentren su tiempo en reconocer las características del verdadero evangelio. De tal manera que cuando se presente otro evangelio, ¡pum!, inmediatamente van a reconocer, este no es de Dios, esto no es de Dios. Esto es otro evangelio. Y así no tan fácilmente van a ser desviados o convencidos por la elegancia de las palabras de otras personas, por su personalidad o por su vocesota, que este otro evangelio es el que debemos de creer. Reconozcan el verdadero y no se van a perder con otro evangelio. Ahora, repiten todos conmigo para terminar. La justificación es por la fe. Ahora vamos a añadirle una frase. La justificación es por la fe, no por las obras. Ahí está. Mi versículo favorito es Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Soy salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, no es por obras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos como congregación a conocer bien, perfectamente, la naturaleza, las características del evangelio de libertad, de salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y permítanos, Señor, tener la sabiduría, el discernimiento para poder reconocer otro evangelio que no es el verdadero, no solamente para no desviarnos nosotros, sino para salvar a aquellos que pueden desviarse por palabras convincentes. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. También visítanos en nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como IB Torrefuerte, en Instagram, Twitter y Telegram como Torrefuerte IB. Dios te bendiga.